se define control interno como el proceso implementado o efectuado por el Consejo de Administración o Dirección o demás personal de una entidad y está diseñado para brindar una seguridad razonable respecto a la consecución de objetivos institucionales en las siguientes categorías. Número 1, efectividad y eficiencia de las operaciones. Permiten lograr los objetivos empresariales básicos de cualquier organización, a saber, rendimiento, rentabilidad y protección de los activos. También el otro objetivo que cumple es confiabilidad de los reportes financieros. Esto nos permite tener un control en la elaboración y publicación de los estados financieros que sean confiables y que la información que se extraiga de dichos estados financieros sea íntegra. También el otro objetivo es cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables. Estas leyes establecidas por entes reguladores competentes de acuerdo al tipo de empresa. Entonces, el control interno o los controles internos no deben entorpecer las operaciones rutinarias de la empresa, sino más bien favorecer el logro de objetivos empresariales. Es por ello que un control interno solo pueda aportar un grado de seguridad razonable, no seguridad total, ya que los riesgos no son estáticos. Influye tanto factores internos como externos. Ahorita no le vamos a dar una cátedra del marco COSO, pero sí le vamos a mostrar los componentes del mismo para darnos una idea de lo que se requiere a la hora de probar un control o una serie de controles. Vamos a comenzar con el primer componente del control interno, a saber, el ambiente de control. El ambiente de control nos permite establecer las bases o fundamentos para las pruebas o sistema de control interno, proporcionando la estructura y disciplina necesaria. Tiene que ver con la filosofía, el estilo de la dirección o gerencia, los valores éticos, el grado de documentación que tenga la empresa, políticas de asignación de responsabilidades, etc. El siguiente componente es la evaluación de riesgo. Este componente nos permite identificar y analizar los riesgos relevantes de cada uno de los procesos de la empresa a fin de lograr los objetivos y metas empresariales. Este proceso debe ser efectuado por el dueño, valga la redundancia, del proceso o del ciclo de negocio. Esto implica también la valoración de riesgos encontrados en cada uno de los procesos, la posibilidad de ocurrencia de este riesgo y establecer el impacto que pudiera presentar en caso de ocurrirse ese riesgo, cuál es el impacto para la empresa. Esto es la parte de valoración de riesgo. El componente siguiente es el componente de actividades de control. Estas actividades de control van a ser las pruebas y procedimientos, políticas y prácticas que aseguren el logro de los objetivos que se establece o que establece la dirección u organización y permite cumplir con las estrategias de dicha organización para mitigar los riesgos que establecimos en la fase anterior de evaluación de riesgo. Puede ir desde el establecimiento de normas, políticas y procedimientos, así como la adecuada segregación de responsabilidades en cada una de las áreas, registro oportuno de operaciones cuando sean pertinentes, controles de acceso a sistemas de información, indicadores de desempeño, entre otras actividades de control. El siguiente componente es información y comunicación. Este componente sustenta el resto de los componentes. ¿Por qué? Porque comunica las responsabilidades a cada uno de los involucrados, brindándoles información oportuna y de primera mano que les permita cumplir con sus funciones. La información debe permitir a cada uno de los empleados y funcionarios cumplir con sus obligaciones y establecer las responsabilidades de cada uno. Los datos deben estar claramente identificados, registrados y estructurados de manera de que la información esté actualizada y sea oportuna. El último componente, el quinto y último componente, son las actividades de supervisión. Es aquí donde nuestra herramienta va a entrar a trabajar directamente, pues la supervisión y monitoreo es el componente que cubre las posibles fallas del control mismo.
ya que permite cubrir cualquier descuido externo o interno del control. Sabemos, como dijimos anteriormente, que los riesgos no son estáticos, así que si el control no cumple con el objetivo para el cual fue implementado, este debe reforzarse. Y la única manera de verificar si realmente el control cumple o no con el objetivo para el cual fue diseñado es que se pruebe adecuadamente. Entonces, esto es un proceso, digamos, recurrente. Ahora vamos a hablar de la importancia de los controles. Pero para hablar de la importancia de los controles no podemos dejar de hablar de por qué surgió, digamos, este marco llamado COSO. Este marco fue creado por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Trendway, por sus siglas en inglés. Esta comisión fue formada en el año 1985 con la finalidad de identificar los factores que originaban la presentación de informes financieros falsos o fraudulentos y emitir recomendaciones para garantizar la máxima transparencia informativa en este sentido. Pero ¿por qué surge la importancia de monitorear los controles internos? En el año 1991 y 1992, el famoso caso de la eléctrica Enron, en complicidad con la firma o despacho de Arthur Andersen, generó gran desconfianza en la inversión gracias a esos escándalos financieros. Posteriormente, la creciente ola de fraude sufridos por muchas empresas a nivel mundial ha hecho que se establezcan regulaciones externas, tales como la ley de Sarbanes-Oxley, que afecta a todas las empresas que cotizan directamente en la bolsa de valores, así como nuevos entes reguladores como el Consejo de Vigilancia de Contabilidad de Empresas Públicas, y también la oportunidad que se presenta en cada una de las empresas de cometer fraude, tanto de manera interna como externa, son las razones fundamentales que hacen de importancia primaria el monitoreo de los controles internos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de salvaguardar los recursos de la empresa y disminuir, en la medida de lo posible, el riesgo reputacional que pueda enfrentarse dichas empresas. A continuación vamos a hablar acerca de los retos con los que nos podemos encontrar a la hora de implementar controles o monitoreo de controles. Uno de los primeros es el conocimiento de los procesos empresariales fundamentales y de sus riesgos o los riesgos asociados. Como dijimos anteriormente, son los responsables de cada proceso los que deben verificar o conocer a ciencia cierta el ciclo de sus procesos normales y descubrir los riesgos inherentes de dicha operación. También el compromiso de parte de la empresa, de los directivos y del personal dueño de cada uno de los procesos a fin de minimizar los riesgos inherentes de cada uno de estos procesos. Adicionalmente tenemos la carencia de tecnología adecuada para los controles, en vista de que los sistemas de monitoreos especializados son muy costosos. Es probable que una empresa resulte inaccesible a unas empresas adquirir un sistema para ello. Sin embargo, tenemos la posibilidad de trabajar con otras herramientas para el monitoreo de los controles. También el alto volumen de información. Aunado al punto anterior de la carencia de tecnología, muchas veces no es posible trabajar o probar el 100% de las transacciones con las herramientas tradicionales que se usan con frecuencia. Por ello, se debe hacer uso de muestreo, lo cual puede traer resultados que no sean significativos. También tenemos datos que están presentes en muchos sistemas de información y diferentes fuentes de información. Entonces, probablemente no es posible traerlos como si fueran de un mismo origen de datos. Entonces, vamos a tener muchos datos dispersos. También el acceso oportuno a los datos relevantes. Muchas veces, para poder acceder a la información, debemos pasar por trabas burocráticas por parte bien sea del personal de sistema o de cualquier otro personal que sea custodio de los datos para hacer la adecuada revisión de los controles. También podemos colocar como una brecha o un reto la falta de documentación de responsabilidades políticas y normativas de la operación. Y, por último, la limitación de responsabilidades y alta rotación de personal.
que pudiera incurrir en problemas de segregación de funciones a causa de esta alta rotación y se abriría allí una brecha que propiciaría la oportunidad de un fraude. En este momento le voy a pasar la palabra a nuestro compañero Carlos, que le mostrará una encuesta para que nos puedan aportar mayor en otros retos que ustedes han trabajado en el webinar. Muchas gracias, Yelitza. Como mencionas, hemos preparado una serie de encuestas para ustedes. A continuación voy a dar inicio a la encuesta para que ustedes puedan verla. Si no llegaran a ver la ventana disponible, en la parte inferior de su ventana van a ver una serie de iconos y opciones. Entre ellas viene una que dice votaciones. Una vez que yo dé inicio, van a poderla ver. Y se las comento rápidamente. La primera encuesta que tenemos para ustedes habla de qué retos han encontrado para la implementación de controles internos. Pueden seleccionar una o varias, y entre las opciones que tenemos es conocimiento de los procesos empresariales fundamentales y de sus riesgos, compromiso por parte de la empresa y del personal dueño de los procesos, carencia de tecnología adecuada para la creación de controles, alto volumen de información, datos presentes en diversos sistemas y fuentes de información, y por último, acceso oportuno a todos los datos relevantes. También tenemos la opción de otras, si es que ustedes han presentado algunos otros retos para la parte de la implementación de un control interno. Así que bueno, ya está disponible la encuesta, pueden ustedes empezar a hacer sus votaciones y pues les vamos a dar unos minutos en lo que continuamos con la presentación del webinar. Regreso a la palabra, Yelitza, gracias. Gracias a ti, Carlos. Mientras ustedes contestan las encuestas, vamos a seguir hablando de por qué usar una herramienta como ACL. Para los que no conocen ACL es una herramienta poderosa de análisis de datos y gracias a esta herramienta podemos superar todos los retos de los cuales hablamos anteriormente. Adicionalmente nos ofrece un aseguramiento continuo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros diseñamos ciertas pruebas de controles, estas pueden ser automatizadas y ejecutadas cada vez que nosotros lo requiramos. Así que no nos hace falta tener un sistema costoso de monitoreo a fin de monitorear nuestros controles internos. Nos permiten fácilmente, con el uso de las pruebas, identificar y mitigar los riesgos que tengamos en un ciclo de negocio normal. Y también podemos proteger y maximizar los valores de la organización una vez, por supuesto, que tengamos el conocimiento exacto del ciclo de negocio y podamos establecer las pruebas para probar dichos controles. En este momento vamos también a mostrarle otra encuesta acerca de si ustedes han probado o han utilizado alguna herramienta de control interno dentro de su organización. Carlos, te paso la palabra. Gracias, Yelitza. Solamente para comentar que, bueno, hubo un 60% de votaciones para retos por compromiso por parte de la empresa y el personal dueño de los procesos, un 40% para la carencia de tecnología adecuada para la creación de controles, un 20% en alto volumen de información y un 40% de datos presentes en diversos sistemas o fuentes de información. El resto de las opciones estuvo en 0%, es decir, no hubo ninguna votación, entonces podemos ver que la más relevante o con mayor incidencia ha sido el compromiso por parte de la empresa y el personal dueño de los procesos. Ahora vamos a habilitar la segunda encuesta que ya mencionabas y en la cual también pueden hacer su votación. Y actualmente cuentan con una herramienta para probar los controles internos dentro de tu organización. Les pedimos ahí que nos ayuden con su votación. Pues bueno, te regreso la palabra a Yelitza. Gracias. Muy bien. Chicos, si tienen algún problema con que no se escucha la voz o se va de repente, por favor, pueden colocarlo en el chat. Y cualquier cosa, solventamos el problemita, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a continuar con las ventajas que nos da el uso de ACL Analytics para el cumplimiento de los controles.
Con ACL Analytics nos permite acceder y comparar datos de sistemas separados, de múltiples sistemas, incluyendo los sistemas legados o los sistemas hechos en casa, como si provinieran de un mismo origen. O sea, cuando ya estemos trabajando con ACL, no hay forma de determinar de dónde viene y podemos trabajar con los datos como, les dije, como si provinieran de un mismo origen. Tenemos la posibilidad de analizar grandes volúmenes de información de forma rápida y de manera fácil, independientemente de en qué sistema se estén procesando. De hecho, no tenemos que tomar muestras para generar ninguna prueba. Podemos trabajar con el 100% de los datos. Tenemos clientes que trabajan con 30, 40 millones de transacciones al día o diariamente, entonces no tenemos mayor problema con el volumen de información que estemos trabajando. Podemos también diseñar pruebas adecuadas que nos permitan identificar esas brechas de control y anomalías en las transacciones. Pero por supuesto, como ustedes bien respondieron en la encuesta, dependemos de conocer muy bien el proceso y del compromiso que tenga la alta directiva en estos controles. También podemos preservar la integridad de los datos y el análisis a través de la funcionalidad de solo lectura que posee la herramienta ACL, ya que no podemos alterar los datos que existen en los sistemas. Podemos reportar también rápida y eficientemente las excepciones a los controles que hayamos detectado y compartir dichos resultados a través de la nube con el Result Cloud que tiene ACL. Es un bono adicional que tiene dicha herramienta. Muy bien. Vamos ahorita a ver algunos casos comunes. Digamos, estos son unos casos comunes de pruebas de control interno. Pero como ya les comentamos, pues depende del conocimiento que ustedes tengan de cada ciclo de negocio, pueden hacer muchas más pruebas de las que les estamos comentando aquí. Por ejemplo, en el ciclo de adquisición y pagos, o también conocido como el ciclo de compras, pudiéramos asegurar que las facturas sean pagadas al proveedor una sola vez. Es una prueba de control sencilla. Podemos asegurar también que todas las compras sean autorizadas y que estén dentro de los límites que la política corporativa tiene. Por ejemplo, que una persona puede, dependiendo de su cargo dentro de la empresa o de su puesto, puede... ¿Perdón? ¿Hay una pregunta? Ok, continuamos. Una persona, dependiendo de su puesto, pueda tener ciertos niveles o límites para autorizar ciertas compras. También se puede asegurar una segregación adecuada entre quién crea el pago y quién aprueba dicho pago, para poder tener segregación adecuada de funciones. Podemos asegurar que todos los pagos estén respaldados por una factura y una orden de compra, entre otras pruebas que se pueden hacer en este ciclo. En el ciclo de inventario y almacén podemos verificar que el inventario sea actual y sobre todo dependiendo del tipo de material que sea, porque hay unos inventarios que son, digamos, alimentos y todo eso, entonces ahí se puede verificar el tipo de inventario que se haga y el tipo de entrada y salida para que sea actual y no se dañen el producto. Asegurar también que solo se envíen los bienes autorizados y que se informe de manera oportuna el stock mínimo a adquisiciones de manera de que el ciclo de inventario se cumpla de manera eficiente. Entre otros casos bien comunes está el ciclo de venta y cobros. Nos podemos asegurar que los límites de créditos dentro de los clientes estén debidamente autorizados. También podemos asegurar que los descuentos aplicados a las facturas de ventas sean apropiados y estén dentro de los límites o las políticas establecidas dentro de la empresa. Asegurar que los ingresos no se reconozcan hasta que los bienes no sean enviados efectivamente, para así no tener ingresos que realmente no sean efectivos, ¿sí? También tenemos en el ciclo de nómina, podemos verificar que realmente se esté
pagando el monto, las tasas exactas por empleado, asegurar que solamente los empleados válidos reciban el pago correspondiente y asegurar que las deducciones sean adecuadas a cada uno de los empleados, entre otras pruebas de control que se pueden hacer. Ustedes pueden diseñar cualquier tipo de prueba. Para ver un caso práctico, vamos a trabajar. Ahorita me gustaría, por favor, Carlos, que nos pudieras dar el resultado de las últimas encuestas antes de pasar al caso práctico. ¿Sí? Sí, claro, Yelitza. Bueno, comentándote que para la encuesta número 2, actualmente nos contestaron el 60% votó de que sí cuentan actualmente con una herramienta que los ayude a probar sus controles internos. Sin embargo, un 40% nos contesta que no tienen una herramienta, o al menos no la tienen bien definida, para poder administrar y ejecutar sus controles dentro de la organización. Y bueno, antes de continuar con el webinar, nada más comentándoles en la última y tercera votación, tenemos la pregunta de si han escuchado hablar o han tenido la oportunidad de trabajar con ACL anteriormente. La encuesta ya está disponible, entonces nos gustaría que nos ayudaran a contestar esta última pregunta, ya para finalizar la última parte del webinar. Regreso la palabra, Yelitza, gracias. Muy bien, gracias a ti, Carlos. Vamos a trabajar con uno de estos casos de estudios que queríamos, por lo menos que ustedes visualizaran con el uso de ACL. Vamos a ver el ciclo de venta y cobros y vamos a adaptarlo de acuerdo al modelo COSO. Vamos a identificar la actividad de control, el riesgo implícito, qué control tiene y qué pruebas podemos efectuar para revisar dicho control. Entonces, fíjense, tenemos el ciclo de venta y cobros. Entre la actividad de control que tenemos, queremos asegurarnos de que los límites de créditos de los clientes estén debidamente autorizados. ¿Qué riesgo tenemos si no están debidamente autorizados? Pues que pueden existir registros de deudas erróneas debido a límites de crédito impropios o no correctamente establecidos. La empresa, digamos, tiene un control o una política interna. Dice que solamente los empleados autorizados del Departamento de Finanzas o financieros pueden aprobar límites de crédito, bien sea aumento o modificación y aprobación de los límites de crédito para nuestros clientes. Entonces, ¿cuáles son las pruebas de control que podemos hacer? Número 1, identificar todos los empleados que no sean parte del Departamento de Finanzas y que tienen autorización para asignar límites de crédito. Esta es una prueba de control que iría directamente a verificar si el riesgo se está cumpliendo. La siguiente prueba de control es identificar a los clientes que tienen un límite de crédito asignado por un empleado que no corresponde al Departamento de Finanzas. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a pasar directamente a ACL. Fíjense, vamos a cerrar aquí. Aquí tenemos un archivo o un proyecto ya creado que se llama RobWOT. Esta es digamos, la empresa, y tenemos varias tablas para el ciclo de ventas y cobros. Estas, digamos, que son todas las tablas que necesitamos para probar los controles. Inicialmente, como dijimos, vamos a probar, vamos a hacer una prueba que nos permita identificar empleados que no son parte del Departamento de Finanzas, pero tienen una autorización de asignar límites de crédito. ¿Cómo podríamos hacer eso? Fíjense, tenemos una tabla que se llama autorizaciones. En esta tabla tenemos los empleados, un código de empleados, tenemos el sistema al cual tienen acceso y cuál proceso en particular tienen acceso. Y adicionalmente, qué tipo de acceso tienen a cada uno de los procesos. Entonces podemos verificar o podemos hacer un filtro rápido para identificar todos los empleados que tienen algún tipo de acceso a límite de crédito. Entonces, primero buscamos el sistema que sería cuentas por cobrar. Creamos aquí un filtro rápido
todos los que sean iguales a cuentas por cobrar, y el proceso que nos interesa en particular es límite de crédito. Podemos filtrar rápidamente aquí, y que sea igual a esto, y aquí vamos a tener todos los empleados que tienen acceso a cuentas por cobrar y específicamente al proceso de límite de crédito. Podemos crear una tabla nueva para extraer o aislar estos datos. Vamos a ponerle aquí autorizaciones, cuentas por cobrar, límite de crédito. ¿Sí? Entonces, fíjense, ya creamos una tabla que tiene 386 registros de empleados que tienen algún acceso a ese proceso como tal de modificar los límites de crédito. Luego tenemos por aquí también nuestra tabla de empleados. Vamos a abrirla. La tabla de empleados tiene el nombre de los empleados, el departamento, dónde está y la posición de cada uno. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a establecer una relación entre la tabla que acabamos de crear, que es autorizaciones, es donde dice los que realmente tienen autorización a ese proceso, con empleados. Entonces, fíjense, le decimos aquí, datos, vamos a relacionar esa tabla con la tabla de empleados. Agregamos nuestra tabla de empleados aquí. Por el campo común entre ellos. El campo común entre ellos es el número de empleados. Simplemente allí ya tenemos establecida la relación. ¿Qué nos interesa saber? Nos interesa saber quiénes tienen en aprobación el true. Podemos hacer un filtro aquí rápido, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos aprobado solamente estas, podemos contarlas para saber cuántas, son 9 empleados los que realmente tienen derecho a aprobar. Fíjense, de todos los anteriores tenían quizás derecho a visualizar, a crear, etcétera, pero para aprobar límite de crédito solamente 9. Entonces vamos a extraer esta información a otra tabla, ¿sí? Y podemos llamarlo límite de autorización. Entonces, fíjense, creamos ya la tabla. Como ya la tabla está relacionada con la tabla de empleados, puedo traerme aquí la información que me interesa. Por ejemplo, el nombre del empleado, el apellido, su posición y el departamento donde está ese empleado, ¿sí? Entonces, quizás borramos esta información o lo eliminamos de la pista, simplemente para que nos quede en esta tabla de resultado la información que queremos. Permítanme agregarle que lo borre el sistema y el proceso al cual tienen acceso. Entonces, fíjense, allí tenemos todos los empleados, y fíjense que todos los empleados que tienen acceso al límite de crédito corresponden efectivamente al Departamento de Finanzas. Esta prueba nos permite verificar que a nivel de autorización se está cumpliendo el control, es decir, que el control dice que solamente los empleados de finanzas son los que tienen la autorización para aprobar un límite de crédito. Y esta prueba nos permite identificar que ese control se está cumpliendo. Ahora teníamos la otra prueba, que era identificar ya a los clientes que recibieron ese límite de crédito y que fue asignado por personas quizás diferentes del Departamento de Finanzas. Entonces, fíjense, tenemos también nuestra tabla de clientes, ¿sí? Donde tenemos el código del cliente, el nombre del cliente, el límite de crédito que tiene, o desde cuánto es cliente, y fíjense, a continuación tiene por quién fue aprobado. Fíjense que esto que está aquí es un código, es el código de empleado, ¿sí?
El código de empleado me permitiría conectarme con esa tabla de, con esa tabla de empleados a fin de determinar cuál es la posición de cada uno de los empleados que han hecho alguna aprobación. Un momentico aquí para quitar. Muy bien. Entonces, fíjense, desde la tabla de cliente, ya la tenía hecha, procedemos a hacer la relación, ¿sí?, con la tabla de empleados a través, en este caso, no de un campo común entre ellos, pero ya nosotros sabemos que aquí, donde dice aprobado por, contiene el código empleado. Podemos establecer la relación del campo aprobado por el número de empleados. Entonces tenemos todos los clientes y podemos agregar la información que requerimos. En este caso, el nombre, el apellido, la posición y el departamento de la persona que aprobó dicho límite de crédito. Aquí, sin verlo mucho, podemos ver que hay una persona diferente al departamento de sistemas que ha aprobado uno, pero para ver el total podemos hacer una clasificación, ¿sí?, por el campo departamento, a fin de verificar si existen otras transacciones. Fíjense que la mayoría de las transacciones fueron aprobados por el Departamento de Finanzas. El 29.905 de los 29.900 nuevos que existen. Solo 4 transacciones fueron aprobadas directamente por el Departamento de Sistemas de Información. Si le damos clic aquí, podemos visualizar que las personas que fueron las responsables de esta aprobación fueron directamente el administrador de la red y el administrador de la base de datos. Aquí ya tenemos una brecha de seguridad y fíjense que aunque en la prueba que hicimos anteriormente, a nivel de autorización no existe ninguno que pueda hacer esto, a nivel de, digamos, el proceso en sí, probablemente estas personas que tenían autorización a nivel de sistema pudieron entrar directamente por la base de datos y hacer esta aprobación. Sin embargo, podemos hacer pruebas para evaluar esas brechas de seguridad. Adicionalmente, podemos ver otra prueba, que es asegurarnos que los ingresos no se reconozcan hasta que los bienes se hayan enviado. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta que no se llegue el bien a su destino, no debería reconocer yo ese ingreso. ¿Cuál es el riesgo? Que existen registros o declaraciones de ventas que sean inexistentes y en un periodo determinado. O sea, no he recibido la venta, pero ya yo estoy reconociendo los ingresos provenientes de esa venta. ¿Qué control existe? Supongamos que hay una política interna donde dice que solamente se van a generar las facturas una vez que se haya entregado el bien o el bien haya sido enviado. Entonces tenemos 2 pruebas de control que pudiéramos hacer. Primero, comparar la fecha de la factura de ventas contra la fecha de los envíos para identificar si hay un ingreso que se ha reconocido antes de que haya sido enviado dicho bien. Y la segunda prueba es identificar cualquier factura de venta que no tenga asociado un documento de envío. ¿Ok? Podemos, en este mismo proyecto, identificar la tabla de facturas. Fíjense, aquí ya tengo una tabla que muestra las facturas. Dice el número de la factura, el número de orden de compra. Vamos a eliminar esta de aquí un momentito. Tenemos el cliente, la fecha de la factura, ¿sí?, el monto de la factura y el estatus, así por el estilo. Entonces, fíjense qué vamos a hacer. Vamos a establecer una relación entre la factura y los envíos, ¿sí? Si quieren, vamos a ver un poquito la tabla de envíos. ¿Qué tiene la tabla de envíos? La tabla de envíos tiene el número de la entrega, el número de orden de compra, la fecha en que fue entregada y la cantidad de bienes
o de artículos que fueron entregados. Entonces, podemos irnos nuevamente a la factura y establecer una relación entre la tabla facturas y la tabla de envíos a través del campo común entre ellas, que es el número de orden, ¿sí?, de compras. Una vez que establecemos la relación, podemos agregar aquí, desde el envío, el número de orden. Podemos inclusive modificarla aquí el nombre para saber que viene de los envíos. ¿Sí? Entonces, este es el número, este es el número de cliente. Podemos agregar también la fecha, ¿no? Vamos a agregar aquí del envío la fecha del envío. Entonces, aquí tenemos la fecha de envío. ¿Qué podemos hacer? Podemos identificar cuáles o si existen transacciones donde la fecha de la factura sea menor a la fecha de envío. ¿Cuál es el control que estamos probando? Estamos probando que no se generen facturas hasta que los bienes no hayan sido entregados. Entonces, la fecha de la factura debería ser posterior a la fecha de entrega. Entonces, vamos a verificar lo que sea el contrario, es decir, que la fecha de la factura sea menor a la fecha del envío. Entonces, fíjense, aquí podemos contar. Se generaron 4 transacciones donde la fecha, o sea, digamos que se registró una venta cuando todavía no se había entregado el producto. Inclusive podemos hacer pruebas para identificar cuántos días han transcurrido entre una fecha y otra. Entonces podemos decirle que me diga, que me reste la fecha de envío menos la fecha de la factura. Entonces me dicen cuántos días han transcurrido. Si esto es un cierre de mes o un cierre de ejercicio, pues entonces vamos a estar reconociendo ingresos que todavía no son efectivos. Y ese es el riesgo que estábamos trabajando. Entonces podemos generar aquí una tabla para identificar estas, podemos decir, ingresos registrados antes de entrega. Entonces ya tenemos identificadas esas fallas de control. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos trabajar con las facturas e identificar cuáles de estas facturas no tienen una orden. Fíjense, aquí tengo la orden de servicio que viene del envíos y la orden de servicio de las facturas. Vamos a ponerle aquí envíos para identificarla a nivel visual y podemos decirle cuando estas sean diferentes, es decir, que sí exista aquí, pero no tenga su correspondiente registro de envíos. Entonces, simplemente vamos a hacer un filtro donde le decimos la orden de aquí que sea diferente a la orden de envío de las facturas, perdón, del envío como tal. Y detectamos que son 2. Hay 2 transacciones que no tienen su correspondiente orden de envío. Dijimos que una de las pruebas era identificar cualquier factura de venta que no tenga un documento de envío asociado. Y tenemos estos 2. Entonces podemos crear esta tabla. Sí, con facturas enviadas sin documento de envío. Sí. Muy bien. Entonces, fíjense que en poco tiempo probamos 2 controles haciendo 4 pruebas. Bien sencillitas. Estas pruebas, como les mencioné anteriormente, pueden ser
recurrentes se pueden utilizar, y se muestra en este ejemplo la importancia de probar no solamente los controles, sino todo el entorno a fin de garantizar que no existan brechas dentro de los controles. Y así podemos decir que el control interno no es perfecto, pero sí es útil para reducir los posibles problemas dentro de una organización. Ahora me gustaría pasarle la palabra a nuestro compañero Carlos para que nos diga los resultados de las últimas encuestas. Gracias, Yelitza. Bueno, comentando que de la última encuesta realizada acerca de si han utilizado o han escuchado acerca de ACL, el 50% de los asistentes nos comenta que sí, que ya lo han utilizado o ya han escuchado acerca de ACL, un 25% nos dice que no, y ese mismo 25% nos comenta que les gustaría conocer ACL más a fondo. Esas son las respuestas de la última encuesta. Y pues bueno, agradecemos su participación en cada una de estas encuestas. Te regreso ahora sí la palabra, Yelitza. Gracias. Muy bien, gracias, Carlos. Bueno, con este último resultado damos por concluido el webinar de hoy. Me dio mucho gusto mostrarles a ustedes más de las capacidades analíticas. Nosotros frecuentemente o cada mes estamos dando este tipo de presentaciones. Si los que requieran información adicional a una presentación adecuada a sus necesidades, pues contactarnos